El ejercicio es el siguiente. Una caja de 50 newton, lo que quiere decir una fuerza de 50 newton, como se muestra aquí, se desliza sobre un piso, el que está marcado con grafito, aquí muy claramente, con una rapidez constante por medio de la aplicación de una fuerza de 25 newton, lo que quiere decir esta fuerza de aquí, que tiene la particularidad de que está siendo aplicada en un ángulo de 90 grados, de 40 grados con respecto al eje X. Lo que haremos más adelante será descomponer la fuerza de 25 newton, lo que quiere decir que la descompondremos en el eje X y en el eje Y. Descomponiéndola en el eje X, como se muestra aquí, nos permitirá calcular la fuerza de fricción, quiere decir la fuerza que se opone al movimiento del sistema, que en este caso se mueve hacia la derecha. Esta fuerza sería siendo la que se mueve hacia la izquierda, y la descomposición en el eje Y nos permitirá calcular la fuerza normal, que es aquella que se aplica perpendicularmente hacia la superficie. Las condiciones que se presentan en el sistema es la existencia de roce con la superficie, lo que vendría siendo la fuerza de fricción, lo que se muestra aquí en verde. Y lo otro que podemos presenciar es la no existencia de roce con el aire, ya que este vendría siendo insignificante para el movimiento del sistema. Los datos que podemos obtener del sistema del diagrama de cuerpo libre, que a todo eso es un diagrama que muestra la aplicación de un conjunto de fuerzas en un sistema, lo que podemos ver aquí, la fuerza normal, una fuerza, la descomposición de ambas fuerzas, una fuerza peso y una fuerza fricción, entre otras. Pero bueno, los datos que podemos obtener mediante este sistema es que la fuerza aplicada, la que permite el movimiento del objeto, en este caso el rectángulo que vamos a observar aquí, es de 25 newton. También el otro dato que sabemos es que la fuerza peso del objeto, en este caso, es de 50 newton. También sabemos que el ángulo al cual está siendo aplicada la fuerza es de 40 grados, y también sabemos que la fuerza, o sea, la descomposición de esta fuerza, la descomposición en el eje Y, es equivalente a lo mismo que la fuerza normal. Por ende, calculando la normal, podríamos obtener la descomposición de esta fuerza en el eje Y o viceversa. También sabemos lo mismo en el eje Y, pero en el eje X, lo que quiere decir que si descomponemos la fuerza en el eje X, el resultado de dicha fuerza vendría siendo lo mismo que la fuerza de fricción que se le aplica al sistema, o viceversa. Para la descomposición de las fuerzas, lo que haremos será utilizar una fórmula muy simple, la que consta de la siguiente. Para el cálculo de la fuerza, de la descomposición de la fuerza en el eje X, lo que haremos será multiplicar dicha fuerza aplicada, o sea, lo que sería en este caso 25 newton, por el coseno del ángulo, o sea, el coseno de 40 grados, lo que vendría siendo equivalente al cateto adyacente, lo que se muestra como la fuerza descompuesta en el eje X. Y se hace lo mismo, muy similar, en el eje Y, solo que esta vez multiplicaremos dicha fuerza, 25 newton, pero en este caso la multiplicaremos por el seno del ángulo de 40 grados, lo que vendría siendo el cateto opuesto al ángulo, este de aquí, el que está marcado en rojo, lo que vendría siendo igual a la fuerza en el eje Y. Para la resolución de dichas incógnitas que habíamos hablado antes, estas de aquí, estas 4 más específicos, haremos 3 pasos. El primero será, bueno, como ya sabemos, la fuerza de fricción es igual a la fuerza descompuesta en el eje X. Entonces, al ya saber la fuerza descompuesta en el eje X, solo debemos calcular la fuerza de fricción. Entonces, sabiendo que la fuerza de fricción es igual a 25 newton, dicha fuerza, por el coseno del ángulo de 40 grados, lo que vendría siendo el cateto adyacente, nos vendría dando igual a 19 newton. Lo que quiere decir que la fuerza descompuesta en el eje X es de 19 newton. Por ende, la fuerza de fricción vendría siendo 19 newton. En el paso B, el siguiente paso, buscaremos descifrar la normal, en este caso, la que vendría siendo igual a FI, lo que se muestra aquí en rojo.
Para el cálculo de esta, debemos saber que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, lo que vendría siendo de que ambas fuerzas se anulan. Sabiendo esto, utilizamos la siguiente fórmula: la fuerza normal más la fuerza descompuesta en el eje Y, lo que vendría siendo 25 newton, más el seno del ángulo 40, o sea de 40 grados, el cateto opuesto, este de aquí, menos, en este caso, 50 newton, que vendría siendo la fuerza peso, que al estar apuntando hacia abajo vendría considerándose negativa, es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, lo que nos lleva a un resultado de que la fuerza normal es de 34 newton. Finalmente, para el cálculo del coeficiente de roce cinético, debido a que el sistema está en movimiento, por eso es roce cinético, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. Esta es la fórmula que utilizaremos. Por ende, como ya tenemos datos como la fuerza de fricción y la normal, nuestra incógnita vendría quedando el μc, que vendría siendo el coeficiente de roce cinético. Para el cálculo de 19 newton, que es la fuerza de fricción, vendría siendo igual a 34 newton, que vendría siendo la fuerza normal, por el coeficiente de roce cinético, que vendría siendo la incógnita. Para despejar la incógnita, lo que haremos será dividir 19 en 34 newton, ambas fuerzas, lo que nos da un resultado. Y bueno, explicando esto, al estar las dos en newton, ambas fuerzas se anulan. Por ende, el coeficiente de roce vendría siendo 0,57.